¿Qué tienen en común Lech Wałęsa y Bad Bunny? ¿Por qué hablar de la reforma neoliberal en Polonia y del estatus colonial de Puerto Rico? ¿Qué implican para Cuba? Pues de eso estaremos hablando hoy, así que permanezcan en sintonía. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Al colapsar el campo socialista y con las primeras elecciones de la Polonia libre, vamos a hablar un poco de Polonia porque es un tema que generalmente no le gusta mencionar a los comunistas. Wałęsa se convirtió en presidente y llevó a su país a la ruina. Polonia ha sido la sede, ha sido la base, ha sido el lugar donde ha habido un despertar económico y un crecimiento económico sin precedente en la historia de Europa Central. Hasta ahora de vez en cuando veía los episodios de Con Filo porque me parecía algo un poco más sofisticado que las payasadas de Humberto Pérez. Después de esta última edición de Con Filo dedicada a Wałęsa y a Polonia, tengo que responder porque lo que me inspira esta respuesta es palpar la profunda falta de respeto que tiene ese equipo, empezando por el señor Michel Torres Corona, por la inteligencia de su pueblo, por el conocimiento de su pueblo. Hay que ser muy descarado para decir las mentiras que ha dicho en ese episodio Michel Torres Corona sobre Wałęsa y sobre Polonia. Siempre es un deleite conocer que connotados terroristas como Orlando Gutiérrez Boroná ven el programa. De más está decir que las personas que solicitan intervenciones militares contra Cuba y veneran a mercenarios y asesinos como Posada Carriles son parte de nuestro más querido público meta. Para ellos y con ellos trabajamos siempre. Una pena que Gutiérrez Boroná no haya apuntalado sus acusaciones contra este programa con más datos, pero vamos a hacerle el favor. Sí, como dijimos en el programa pasado, Lech Wałęsa llevó a Polonia a la ruina. Lo dicen las cifras, no nosotros. Durante la transición acelerada y caótica al capitalismo que dirigió Wałęsa en su primer y único mandato como presidente, el desempleo subió del 3% a casi un 13%. Esos millones de polacos que quedaron sin trabajo vieron los costos de su alimentación triplicarse. Para finales de la presidencia de Wałęsa, el PIB se había reducido en casi un 8%, se disparó una hiperinflación de casi el 90% y las reservas nacionales en oro y divisas se desplomaron. Todo eso sin sanciones ni bloqueos, pero con los aplausos estadounidenses que consta en acta. Cuando se habla del milagro económico de Polonia, uno se debe preguntar, ¿milagro para quiénes? Porque para la clase trabajadora, que ni siquiera votó por Wałęsa para su reelección, no fue. Y no es ojeriza con el pobre Lech, que ya no lo quieren ni en los libros de texto de su país. Es un problema sistémico. Puede aumentar la riqueza nacional, puede haber más desarrollo, pero la desigualdad es el signo de la fortuna capitalista. Por eso hoy 1 de cada 4 niños en Polonia vive en la pobreza y el país enfrenta una situación muy compleja con respecto al acceso a la energía. El aumento de los precios de la energía ha disparado la inflación en Polonia hasta el 8,6%. Todo está mucho más caro, pero especialmente la luz y el gas. Krzysztof Ziew dirige una clínica veterinaria y acaba de recibir la factura del gas. Es como 3 veces más caro que el año pasado. Todavía no sé nada de la factura de la electricidad, pero sigo pensando que será mayor. Hemos decidido dar algo más de dinero a nuestros empleados, pero no van a tener más poder adquisitivo porque el precio de todo está subiendo. El mes pasado, los precios de la electricidad y del gas natural en el mercado de materias primas de Varsovia alcanzaron sus niveles más altos en 20 años. Las únicas caídas visibles fueron las que se produjeron durante el cierre. El gobierno polaco afirma que el aumento del precio de las emisiones de CO2 está detrás de la subida de la energía y ha aprobado ayudas económicas para los ciudadanos. Hemos diversificado las fuentes de suministro de gas a Polonia. Los altos precios de los derechos de emisión de CO2 tienen un gran impacto en el coste de la energía. Si tenemos en cuenta los precios actuales, creo que el subsidio y una reducción de impuestos sobre la energía y el gas deberían reducir la factura a aproximadamente la mitad. Sin embargo, las expectativas sobre esta reducción no son tan optimistas para los próximos meses.
El aumento de la pobreza energética en Polonia tendrá un fuerte impacto en la sociedad porque ya tenemos una gran cantidad de pobreza energética. No hemos hecho lo suficiente para estar seguros en tiempos de crisis energética. La prosperidad ha desaparecido. Estamos entrando en tiempos de escasez. Gutiérrez Boroná, que tanto ve este programa, según él mismo ha confesado, debiera saber que tenemos muchos defectos, pero no mentimos. La Polonia de Lech Wałęsa viene a servir de ejemplo de esa transición que quieren para Cuba, de esa nueva sociedad en la que verdaderamente impere el sálvese quien pueda. Y en todo caso, qué orgullo que personas que tanto han conjurado en contra de Cuba nos desprecien. Eso nos reafirma en el lado correcto de la historia. Y en ese lado correcto está la defensa del Código de las Familias, al que hemos dedicado buena parte de nuestras emisiones durante estos días y del que hoy nos continúa hablando Gabriela Fernández, en La Mira. En el orden cronológico se suponía que primero se votaba el código y ya después, en caso de aprobarse, el despliegue de creatividad de quienes están en contra se ponía en función de demeritar el referéndum. Pero hay gente muy apresurada y que definitivamente prefiere precaver que dejarnos celebrar. El presidente de la mesa electoral de su casa borró el tuit después de haber sido desmentido desde varias fuentes, pero nos dejó una valiosa advertencia. La victoria no será la paz. Nos quedará mucha manipulación que sortear antes de que el tiempo nos dé la razón. Y también nos demuestra la fuerza que tiene defender sin demora la verdad y la razón en las redes sociales digitales. Los dejo con una valoración de una autoridad electoral, el doctor Pastor Cantero Chezábal, jurista que es supervisor provincial de procesos electorales en el municipio Playa. Nos vemos en La Mira. La transparencia en nuestros procesos electorales guardan una estrecha articulación con lo refrendado en la recién reformada Constitución de la República de Cuba en febrero del 2019, y explico el porqué. Es importante que nuestro pueblo conozca que nuestra Constitución de la República enfatiza en su artículo 206 que el registro electoral que se conforma de oficio por todos los ciudadanos cubanos con capacidad legal para ejercer el derecho al voto no solo tiene carácter público, es decir, puede ser revisado y o modificado a instancia de los electores de considerarlo pertinente, sino también que esta publicidad es permanente, enmarcada o no en periodos o procesos electorales, y todo esto guarda una total transparencia con el dato inicial o parte básico con que iniciamos en Cuba cualquier ejercicio electoral. Por su parte, el artículo 211 de la propia Constitución nos aporta un elemento que articula con dos figuras en materia electoral que vienen a reforzar esa transparencia por su nivel de independencia funcional, a no calificar como autoridades electorales, y me refiero a los supervisores y colaboradores que están investidos de facultades para inspeccionar todo el procedimiento previsto en la Ley 127, Ley Electoral. Los supervisores somos y seremos celosos veladores del procedimiento jurídico electoral, y como requisito único, porque tampoco suele ser muy común entre otros procesos constitucionales y electorales, seremos junto a todo nuestro pueblo los principales garantes del momento cumbre, la apertura y el cierre o escrutinio del referendo. Sin dudas, estamos frente a un ejercicio electoral que desde principio a fin, su transparencia es el indicador que lo caracteriza. En Miami, por estos días, se le rindió culto a la Polonia en crisis de Lech Wałęsa. Y que conste que lo de crisis no lo decimos solo nosotros, para que Boroná no se nos ponga bravo. Pero hay un ejemplo mucho más cercano, geográfica y culturalmente, de lo que significaría vender el país, de las implicaciones de dejarnos vencer, Puerto Rico.
No hace mucho, el reggaetonero conocido como Bad Bunny cedió sus muy influyentes redes sociales para la promoción de un documental muy bien realizado que habla con lujo de detalles sobre la realidad en ese país, colonia de Estados Unidos. En nuestras redes sociales podrán encontrar lo íntegro, pero acá les dejamos unos fragmentos a modo de tráiler. No dejen de verlo aquellos que insisten en que todos los problemas son de Cuba y que afuera el agua siempre está fría. En Puerto Rico hay una ley que le permite a los extranjeros no pagar ciertos impuestos cuando se mudan aquí. Se llama la Ley 22, que ahora es parte de la Ley 60. Y gracias a esta ley, cuando una persona se muda a Puerto Rico, no paga nada de impuestos por las ganancias de sus inversiones en cosas como acciones, criptomonedas y bienes raíces. I'm moving to Puerto Rico. Yeah. It's like the only place you can live with 0% capital gains. Actualmente hay más de 3.000 personas que se benefician de esta ley. Ese beneficio, sumado a los bajos precios de las propiedades luego del huracán María, para algunos significó una oportunidad. Puerto Rico is an absolute gold mine for real estate investing. Oh my gosh, the tax advantages. Why Puerto Rico is the best place for you to buy real estate in 2022. El nuevo dueño del edificio de la ferretería es un beneficiario de la Ley 22. Shahin Mayor Hassan ha comprado 15 propiedades en Puerta de Tierra. Pero él no ha sido el único. Desde el 2018, 8 beneficiarios de la Ley 22 han comprado por lo menos 28 propiedades en el barrio. Bueno, yo le digo invasores colonizadores porque ellos se comportan como tal. Claro, el gobierno de Puerto Rico le ha puesto el país en bandeja de plata. Entre las 28 propiedades que compraron los beneficiarios de la Ley 22 está lo que antes era una escuela pública. Mi escuela, aquí fue donde yo aprendí a leer. Aquí yo me pasaba jugando con Bicosí, sexto grado, Miss Martínez, que era mi tía, la hermana de mi mamá. Allí, sexto grado. La Martín G. Brumbaugh es una de las más de 600 escuelas que el gobierno de Puerto Rico ha cerrado en los últimos 10 años. Ahora esta escuela será un edificio de apartamentos con vista al mar. A finales de las clases se veían las ballenas que salían a parir. Los maestros nos llevaban a ver ese espectáculo. Cada vez que yo paso por aquí me dan con ganas de llorar. Estoy aguantando las lágrimas, pero... Muchas de las propiedades que los beneficiarios compran las dedican al turismo. Algunos académicos comparan la economía del turismo con la economía de plantación. Que los Estados Unidos invadiera y tomara posesión de Puerto Rico a finales del siglo XIX permitía a las compañías azucareras estadounidenses apoderarse de la tierra. Contrataban a puertorriqueños como sus empleados y les pagaban salarios bajos que los mantenían en la pobreza. Hoy día Puerto Rico sigue siendo posesión de los Estados Unidos y existe este incentivo que le da ventajas a los estadounidenses y les invita a comprar propiedades en Puerto Rico. Esas propiedades a menudo se convierten en alquileres para turistas, con la promesa de empleos de servicio para la población local. El resultado es un dueño extranjero que acapara las ganancias. La Ley 20 y la Ley 22 va a permitir que los gringos vengan a estar especulando sobre nuestra tierra. Ni queremos recorrer la senda polaca de Wałęsa, ni queremos ser el Puerto Rico de Bad Bunny. El presente y el futuro de Cuba pertenece a los cubanos y debemos ser capaces de desmontar con espíritu crítico y objetividad los argumentos en favor de una restauración capitalista, ya sean pronunciados por Gutiérrez Boroná, el terrorista de Cuba Próxima, o por el traidor Domingo Amuchastegui en el sitio contrarrevolucionario La Joven Cuba, que llegó a decir que los líderes históricos de la revolución son obstáculos para el progreso en nuestro país. Incluso llegaron a sugerir que la muerte de estas personas sería la solución. Con gente de esa calaña, capaces de actos y discursos tan bajos, no cabe duda de qué causa defender, en qué bando militar. Y no, como hemos dicho más de una vez, no decimos que en Cuba todo esté bien y seamos todos felices, que el socialismo sea un camino de rosas. Hay mucho que mejorar y superar. Pero no nos dejamos engañar por los que sí mienten y tratan de manipular la historia y la realidad de los pueblos. Síganos en nuestras redes sociales, denle like a nuestra página de Facebook para que puedan recibir la notificación cada vez que hacemos una directa. Y recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.